Vamos a meditar en la palabra del Señor. En esta oportunidad hemos leído el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, versículos 28 hasta el final, hasta el 40. El día de hoy toca lo que es ver Jesús ante Pilato. Jesús va a comparecer ante el gobernador romano llamado Poncio Pilatos. Dice así el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, pero no describe el juicio de Caifás a Jesús, el interrogatorio. Juan no lo describe, los otros evangelios sí lo describen. Era de mañana, era la mañana del día viernes prácticamente. Toda la noche Jesús se la había pasado despierto. Más o menos a medianoche lo capturan en el huerto, lo llevan a casa de Anás, despierto. Se burlan de él, lo interrogan, lo llevan a casa de Caifás, lo juzga otra vez, lo interroga. Ahí ya habían violado las leyes judías. Las leyes judías prohibían, no admitía que se lleve un juicio en la noche. Tenía que ser a la luz del día todo. Pero aquí violaron esa norma establecida. Ningún juicio podía ser en horas de la noche. Pero estaban muy apurados. A Jesús lo juzgaron, lo interpelaron en la noche. Y madrugada, ya temprano, lo llevan al pretorio donde estaba el gobernador Poncio Pilato. Pero dice, y ellos no entraron en el pretorio. El pretorio era el lugar donde estaba la guarnición romana, el gobernador romano. Dentro de las leyes judías, el judío no podía entrar al lugar de gentiles o a la vivienda de un gentil, de alguien que no era judío. Si un judío pisaba el patio, la puerta de un ambiente que no era de un judío sino de un gentil, era declarado inmundo, contaminado. Por eso, para un judío no podía entrar a la casa de un romano, era abominación, se contaminaba. Bueno, así estaban las leyes judías, las leyes que dio Dios. ¿Por qué Dios dio ese tipo de leyes? Bueno, simplemente para enseñarnos la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, hace diferencia entre lo puro y lo impuro, lo justo y lo injusto. Entonces, todas esas leyes que hasta nos parecen fuera de lugar hoy en día, en su tiempo tuvieron su lugar. ¿Por qué? Porque no estaban centrados en las personas, en lo que hacían o no hacían. Estaban centrados en Dios. ¿Cómo es Dios? Si Dios decía, no entren a casa de un gentil, era para que entiendan que Dios hace diferencia entre lo puro y lo impuro. Entonces no estaba centrado en el hombre, sino estaba centrado en Dios, entender a Dios. Las leyes fueron dadas para entender a Dios, para conocer a Dios. Eran sombra de lo que había de venir. Por eso cuando Cristo viene, dice, ya la sombra se acabó. Él entra a los gentiles, sana a la hija de una mujer sirio-fenicia, gentil. Jesús va a los gadarenos y sana a un endemoniado gadareno que era gentil, no era judío el endemoniado gadareno. Entonces, esas leyes que nos pueden parecer fuera de lugar hoy en día, tenían su razón de ser. Y no estaba en el hombre, sino estaba centrado en Dios. Entonces, una de las leyes eran no entrar en casa de gentiles, porque si no, se hacían inmundos. Y dice que los judíos, los líderes judíos, van de mañana al pretorio, un local romano, y no entraron, muy religiosos ellos, para no contaminarse, dice, ¿no? Para no quebrantar la ley. Ese es el religiosismo, hermano. El religioso está viendo en lo externo, pero por dentro estaba violando leyes principales. Ya estaba violando, por ejemplo, la ley de no juzgar, no llevar a cabo un juicio en la noche. Ya lo habían violado toda la noche, juzgando a Jesús. Pero ahora en la ley ceremonial no quieren pisar el local romano, el pretorio, porque se van a hacer inmundos y ellos no quieren violar la ley. Así es una persona religiosa. Pone mucho énfasis en las cosas externas cuando el corazón está sucio muchas veces. Y eso era el problema de estos judíos. No querían contaminarse cuando estaban llenos de odio, maldad, incredulidad contra Jesucristo. Luego, entonces, de describirnos esa situación, ya en la casa o en el local donde estaba el gobernador Poncio Pilatos, dice el versículo 29 lo siguiente: entonces salió Pilatos a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. El que va a juzgar es el gobernador romano, Pilato. Le traen y le dicen, ¿por qué me traen este hombre? Y ellos le responden de manera atrevida y respetuosa. Estás preguntando de más. ¿Qué preguntas? ¿Por qué te traemos? ¿Por qué te lo vamos a traer, pues? Esa es una respuesta atrevida contra el gobernador. Él pregunta porque va a juzgar. ¿Para qué me lo traen? ¿Qué asunto es? ¿Qué tengo que juzgar? Y le dice, si no fuera un malhechor, no te lo traeríamos. Entonces, es un malhechor, entonces júzguenlo ustedes pues también. Vayan ustedes, júzguenlo. Como que le responde con la misma moneda, ¿verdad? Entonces Pilato le dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley.
Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. En Juan 3, cuando vimos Juan el capítulo 3:14, ahí Jesús dijo: así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre ha de ser levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Haciendo referencia a un episodio del Antiguo Testamento. En ese episodio del Antiguo Testamento, los israelitas murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Dios: ¿para qué nos has traído? No tenemos agua ni comida. Ese pan que comemos, ese pan ligero, ya estamos hartos del maná. El maná que representaba a Cristo. Estaban hartos del maná, estaban hartos de Cristo. No tenemos agua. Cuando la palabra de Dios dice que Él les dio agua de beber de la peña. Durante esos 40 años, la peña de Oreb que está brotando era Cristo. Cristo es la peña de Oreb. La palabra de Dios dice que esa roca que les daba agua viajaba con ellos. Entonces era Cristo mismo. Esos israelitas que despreciaron el agua de la roca, que despreciaron el maná del cielo, estaban despreciando a Cristo. Símbolos que representaban a Cristo. Igualmente ahora, en el tiempo de Jesús, los judíos están rechazando al pan de vida, Cristo. Están rechazando al agua de vida, que era Cristo. En el Antiguo Testamento, por rechazar, ¿qué pasó? Por murmurar contra Dios, contra el plan de salvación que Dios le estaba dando. ¿Qué pasó? Dios mandó serpientes venenosas y comenzaron a picar a todos los israelitas. Y moría por millares los israelitas. Entonces le dijeron a Moisés: clama por nosotros. Moisés clamó a Dios. Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce y ponle un asta en un lugar alto. Todo aquel que vea la serpiente de bronce va a ser sanado y vivirá. El que no cree eso, muere. Aquí no hay que representa la serpiente, no, sino simplemente la palabra de Dios y la obediencia. Dios le dijo a Moisés que haga una serpiente de bronce y le diga al pueblo: miren a la serpiente, quien sea picado, mire a la serpiente. Dios así ha mandado. El incrédulo dice: que mirando una serpiente me voy a sanar. No, son tonterías. Despreciaron la palabra de Dios, murieron. Ya despreciaron al maná, despreciaron el agua de la roca, se quejaron contra el plan de salvación al sacarlos de Egipto, muerte. ¿Qué más se puede hacer? No hay más. Y ahora, ya en el tiempo de Cristo, está siendo interrogado por Pilato. Los judíos lo han despreciado y entonces ahora está siendo juzgado. Entonces Pilato le dice: júzguenle ustedes. No, dice, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Es cierto, el gobierno romano se reservaba la pena de muerte, pero en realidad a los judíos les daba igual y a Roma también le daba igual. Apedreaban a veces. Mientras no alteren el orden público, los romanos estaban tranquilos. Apedrearon a Esteban. Mientras eso no genera revueltas, los romanos se hacían los de la vista gorda. Pero ahora querían matar a Jesús, no a pedradas. Querían que reciba el peor castigo los judíos, que sea crucificado. Era la peor muerte que ser apedreado. La muerte más vergonzosa, más maldita. Entonces, ¿ellos por qué van? Ellos podían haberlo apedreado, como siempre hacían. Y mientras no alteren el orden, los romanos estaban tranquilos, no le decían nada. Pero ellos querían que Jesús, en su maldad, que Jesús reciba la peor muerte, sea maldito en su muerte. Por eso querían que sea crucificado. Pero Jesús sabía que para eso había venido. Por eso dice: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, cuando dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Luego sigue ya en el versículo 33, sigue el interrogatorio de Pilato. Entonces Pilato, versículo 33, volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Para poder mandarlo a crucificar, Pilatos tenía que tener un argumento político. Por malhechor, por ladrón, no iba a ser crucificado. ¿Cuándo podía ser crucificado? Si es que había un acto de subversión o rebeldía contra Roma, contra el emperador, contra la autoridad romana. Ahí sí podía ser crucificado. Entonces Pilatos vuelve a Jesús para hacerle preguntas. ¿Tú eres rey de los judíos? ¿Tú te haces rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho de mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Cuéntame, dime, cuéntame a mí, yo te puedo ayudar. El versículo 36 le responde Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahí Pilato suspira y dice: este es un religioso. Este está con cuestiones espirituales. Esto nada tiene que ver conmigo, dice Pilato. Él no es un revoltoso político, no es un subversivo político. Él no está en contra de Roma. Por tanto,
Ya, asunto resuelto, dijo Pilato. Entonces, al darse cuenta que eran cuestiones religiosas, cuestiones espirituales, versículo 37, entonces le dijo, entonces Pilato, a ver, le dijo, luego, ¿eres tú rey? Dime, ¿eres rey? Jesús le respondió, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, le dice Jesús, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Otro argumento espiritual. Pilato diría, otro argumento religioso de la verdad. Este es uno de los moralistas, dijo, ¿no? Religiosos que buscan la verdad. Y Pilato, a manera de burla, le dice, ¿y qué es la verdad? Él no conocía la verdad, porque todo el mundo en que se movía Pilatos era de intrigas y mentiras. El mundo romano se movía en base a mentiras, engaños, intrigas. Si él estaba ahí, no era por méritos, era porque compraban los cargos, los puestos. La verdad era un concepto muy abstracto, muy anticuado para Pilato. Es un pobre religioso. Es la verdad. ¿Qué es la verdad? No tenía ningún valor la verdad para Pilato. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, Pilato salió otra vez a los judíos y les dijo, asunto resuelto, yo no hallo ningún delito en este hombre. Los romanos se jactaban por ser los más exactos en sus juicios. El derecho romano era admirado en el mundo antiguo. Y no solamente en el mundo antiguo, hermano. Los que estudian leyes en esta parte del planeta, América del Norte, América del Sur, Europa, todo el mundo occidental, podemos decir, el derecho tiene sus bases en el derecho romano, la jurisdicción romana. El derecho romano es la base en nuestra universidades donde enseñan derecho para los abogados. Como base fundamental es el derecho romano. Por eso los romanos se jactaban de ser pues exactos en sus juicios. Y él dice, ya, aquí está todo resuelto, ¿no? Pero no sería aceptado por los judíos. Entonces veía que estaban tan empeñados en que sea culpado Jesús, y él dice, lo voy a resolver de manera fácil, dice Pilato. Les voy a dar a escoger en que si suelten a Barrabás o a Jesús. De hecho, que van a aceptar a Jesús y van a dar muerte a Barrabás. Eso decía Pilato. Y eso era lo más lógico. Jesús tenía seguidores, muchos seguidores también. Y él dijo, pues sus seguidores van a pedir, y toda la gente de buen raciocinio va a pedir a Jesús que sea liberado y a Barrabás que sea muerto, crucificado. Entonces sale Pilato y le propone al pueblo, pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que suelte al rey de los judíos? Aquí hace algo Pilato, normalmente dice los escritos, de que Pilato eso era algo que lo resolvía Pilato con las autoridades judías. Lo de la amnistía, lo de la gracia para un preso, soltar un preso, eso lo decidía con lo que es los líderes nada más. Pero en esta oportunidad Pilato sale, sabía que los líderes querían crucificarlo y Pilato quería salvar a Jesús de alguna manera, ser recto hasta cierto punto. Y entonces le dice al pueblo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás? Pero todo estaba ya dentro de los planes soberanos de Dios. Ya los líderes judíos habían comprado la voluntad del pueblo que estaba ahí. Y todos comenzaron a pedir, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces vamos a ver que todo esto ya estaba dentro de los planes de Dios. Aún este Pilatos que quería hacer ecuánime, hacer cumplir la justicia romana, el derecho romano, en otros evangelios dice, cuando le dijeron, mira, si tú lo sueltas, te acusamos ante el César, te conviertes en enemigo de Roma y enemigo del César. Pilato dijo, mi puesto de por medio, mi trabajo. No, dijo, no. Entonces, crucifíquenlo ustedes. ¿Le hace recordar algo esto? Hoy en día, cuando alguien tiene un trabajo y está en una posición cómoda, buena en ese trabajo, y tienes que hacer justicia, y mucha gente en el mundo, cuando se pone en peligro su puesto laboral, su posición, su estatus, rompe la justicia, ¿no? Va contra la justicia y se tuerce. No ha cambiado mucho, hermano. Así como Pilato cuando le dijeron, vas a perder tu puesto, vas a hacerte enemigo de Roma, enemigo del César, si tú lo dejas suelto a Jesús, se echó para atrás. La justicia, el honor, el buen nombre del derecho romano quedó a un lado. No, mi puesto es primero, mi trabajo es primero, mis derechos, mis privilegios, no lo puedo perder. Dios nos ayude, hermano. Nosotros somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo. Ni un trabajo, ni un privilegio, hermano, nos desvíe de la fidelidad y el servicio a nuestro Dios. Dios nos guarda, hermano, de no caer en estas cosas. El pueblo ahí presente, sobornado, pidió a Barrabás y condenó a Cristo.
para que se cumpliese lo que él había dicho de que muerte iba a morir, crucificado, levantado. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre ha de ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese acto de la serpiente fue solamente un acto simbólico que anunciaba la muerte de Cristo. La muerte, pero que traía sanidad para la humanidad. Dios hizo de esa forma, una serpiente levantó. Entonces no hay más que preguntarse ahí, ¿por qué serpiente? No, simplemente es el simbolismo. Una serpiente que el que lo miraba recibía sanidad. Igual Cristo es levantado, Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. Amén. Todo aquel que mire y pone su fe en Cristo será salvo de la muerte. Dios nos bendiga, hermano. Ahí nos vamos a quedar.